Aquí estamos, vamos a empezar. Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de Ezequiel. Vamos a empezar alabando a Dios con el canto Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Tu amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así es Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor. Así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. No sea parte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polvo es tu amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así es Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. No sea parte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, Amén. Vamos a inclinar nuestras cabecitas para orar. Amantísimo Padre, nuestro buen Dios, gracias te damos primeramente por habernos permitido estar aquí en este momento para estudiar tu palabra. Gracias por habernos cuidado en este día. Gracias por el pan que nos has puesto en nuestras mesas, por el trabajo, por la salud y por la vida. En este momento también te pedimos por las personas que quizás estén enfermas, que estén pasando alguna dolencia, un pedido especial por el hermano Ramón, que es uno de los papitos de nuestros queridos hermanos de la Iglesia Limonal. Te pedimos que por favor pongas tu mano sobre él. Sabemos que la oración intercesora tiene muchísimo poder y vas a poder restablecer la salud de él. También te pedimos por las personas que estén pasando alguna tribulación, algún problema de dinero, quizás no tengan trabajo en este momento y necesitan, mi Señor, de tu ayuda inmediata. Te agradecemos porque a pesar de tantos problemas, mi Señor, tú nos das esa salida para seguir
adelante, nos des esa fortaleza que dice en tu palabra que nunca nos dejarás solos, que siempre estarás con nosotros donde quiera que vayamos y que tú eres esa fuente de poder y de fortaleza que nos das cada día para seguir. En este momento te pedimos que tu Santo Espíritu, por favor, abra nuestras mentes y corazones para entender todo lo que vayamos a leer y que queden grabadas en nuestros corazones. Gracias una vez más por tus bendiciones y te pedimos que por favor perdones nuestros pecados. Todo te lo pedimos sin merecerlo, sino en el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. A continuación, invitamos al hermano Mauricio. Bien, buenas noches queridos hermanos, buenas noches, es un gusto para mí estar una vez más con ustedes para completar lo que habíamos dejado inconcluso el día martes, Ezequiel número 1, ¿sí? Vamos a comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a colocar en el libro de Ezequiel, capítulo número 1. Ezequiel, capítulo número 1. Bien, habíamos dicho este día martes, en la primera parte del capítulo 1 de Ezequiel, que lo que Ezequiel está hablando aquí se conoce como teofanía. Teofanía se deriva de dos palabras, teos en griego, teos y fanía, ¿no, verdad? O fanio, que significa manifestación de Dios o aparición de Dios. Lo que Ezequiel está tratando de decir en Ezequiel capítulo número 1 es acerca de la manifestación de Dios. Dios se le manifestó a Ezequiel de tal forma como lo explica el capítulo número 1. También habíamos hablado de que Ezequiel tenía 30 años cuando empezó el ministerio profético. Habíamos hablado que su ministerio duró aproximadamente 22 años y que él ya era casado y vivía, ¿se acuerdan ustedes? Él era uno de los cautivos que había salido de Jerusalén juntamente con la deportación del rey Joaquín, que era hijo de Joacim y que era hijo del rey Josías. Ustedes recordarán el rey Josías, el rey niño, el rey que comenzó a gobernar a los 8 años de edad y comenzó a hacer tremendas reformas en el pueblo de Jerusalén, ¿ok? También habíamos hablado de cómo se le presentó Dios. Habíamos ya dicho algunas cosas, nos habíamos quedado en el versículo 14, ¿no, verdad? Nos habíamos quedado, vamos a ver un poco el versículo 13. Dice el versículo 13, lo tenemos, Ezequiel 1:13. Dice lo siguiente: en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él salían relámpagos. Eso dice el versículo número 13. Pues bien, nosotros habíamos visto el día martes también que de acuerdo a lo que decía la traducción Kadosh, ¿sí? De acuerdo a lo que decía la traducción Kadosh, incluso lo proyectamos, decía lo siguiente: con ellos, dice la traducción Kadosh del versículo 13, con ellos había algo que lucía como carbones ardientes encendidos. La traducción, la Septuaginta, dice: entre ellos había algo como carbones encendidos. Si ustedes ven lo que leímos al comienzo, en Ezequiel 1:13, pareciera, la Reina Valera, pareciera que dijera que los seres vivientes son los carbones encendidos. ¿Ok? Así que tenemos por eso que escudriñar las Escrituras, y gracias a Dios tenemos muchas traducciones.
entre ellas la Septuaginta, tenemos Kadosh, tenemos Israelita Nazareno, tenemos la Peshita, ¿sí? Ustedes pueden buscar en cualquiera de estas versiones, o también pueden buscar en el texto masorético original, ¿sí? En el cual escriben los hebreos en el año 800 después de Cristo, ¿ok? Así que dice allí, el versículo 13, de acuerdo a la Kadosh, con ellos había algo que lucía como carbones ardientes encendidos, como antorchas, con el fuego resplandeciendo aquí y allá entre las criaturas vivientes. ¿Ok? Eso significa, ya habíamos visto que eran 4 querubines que tenían 4 alas, ¿no, verdad? 4 seres vivientes, y que estaban, las alas se topaban entre ellos. Habíamos visto esa contemplación. Miren, hay algo interesante aquí, hay algo interesante. En la Biblia existen algunas personas que vieron el trono de Dios. Repito, en la Biblia existen algunas personas, profetas, que vieron el trono de Dios. Uno de ellos fue Ezequiel, el que estamos estudiando ahora. Otro de ellos fue Isaías, el que habíamos visto, ¿se acuerdan? Isaías 6, en donde se le presentó el trono de Dios. Otro de ellos fue Juan, ¿ok? Otro de ellos fue Juan en el Apocalipsis. Él también ve el trono de Dios. Otro de ellos, otro profeta, también fue Daniel. Y ya lo vamos a ver ya mismo, porque Daniel también vio algo interesante, pero que se asemejaba a lo que está diciendo Ezequiel. Ya mismo lo vemos, ¿ok? Ahora, Ezequiel vio el trono desde la base del trono. No sé si me explico. Cuando Ezequiel ve el trono, él lo comenzó a ver desde la parte baja hacia la parte de arriba. Esa fue la visión de Ezequiel, lo que estamos leyendo en Ezequiel 1. Juan, en cambio, él no lo ve desde la base, él lo ve desde una perspectiva de frente. Él lo ve de una forma directa. Y ve el trono, y ustedes van a ver ya mismo en Apocalipsis 4, cuando dice que en el trono había un arco iris, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Isaías, en cambio, no se limita a él a ver tantas cosas del trono, solamente él se fija en que los mantos llenaban todo el templo, y etcétera, etcétera. Ustedes lo van a ver, y se da cuenta solamente de los serafines, y él habla de que tenían 6 alas. Entonces, vamos viendo esto, porque de acuerdo a la perspectiva como tú estás viendo el trono, tú vas a comenzar a describirlo. Repito, Ezequiel es el que más, aporta con la visión del trono. Estamos nosotros viendo una teofanía, viendo la descripción del trono de Dios. Recordemos que como es el trono de Dios, y nuestra mente es tan finita para describir la majestuosidad de Dios, entonces tenemos que entender que no lo vamos a poder entender al 100%. Es más, ni Ezequiel, que lo estaba viendo, lo podía describir al 100%. Es más, unos eruditos, unos historiadores, comentadores bíblicos dicen, Ezequiel se quedó corto en palabras para poder manifestar todo lo que pudo ver. ¿Entendemos hasta allí? Así que continuamos. Vamos al versículo que nos sigue, que es el 14. Ezequiel capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente. Los seres vivientes, dice allí, corrían y regresaban a semejanza de relámpagos. En otras traducciones dice, estos seres vivientes corrían, tenían una velocidad y que parecían relámpagos. Oiga, ¿cómo son los relámpagos? Aparecen a una velocidad, ¿no, verdad? Muy fuerte, muy grande, y desaparecen. Así que Ezequiel vio que se movilizaban como relámpagos. Ahora, ¿saben una cosa? La Biblia describe que los ángeles se pueden mover a elevadas, muy rápidos, muy rápidos. Uno de esos ejemplos lo encontramos en Daniel. Vamos a leer Daniel 9, capítulo 4. Vamos a ver. Daniel 9, capítulo 9, perdón.
Daniel capítulo 9, versículo 4. Daniel capítulo 9, versículo 4. ¿Sí? Vemos allí el título, es la oración que Daniel hace por su pueblo. Si ustedes leen todo el capítulo, ustedes se van a dar cuenta que Daniel estaba orando porque él ya había estudiado profecía y él ya se había dado cuenta que los 70 años ya se habían cumplido. Entonces él comenzó a orar por su pueblo, a pedir perdón por todo lo que habían hecho, etcétera, etcétera. Versículo 4 dice: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y comenzó la oración de Daniel. Daniel, repito, comenzó a orar por su pueblo. Si ustedes leen, se van a dar cuenta toda la oración de él. Vámonos nosotros al versículo número 20. Vamos al versículo 20. Daniel dice: aún estaba hablando. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando, ¿no verdad? Así que él dice: aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. O sea, él estaba orando todavía. Vamos al versículo 23. Mira lo que dice el versículo 23. A ver, no, perdón, el 21 mismo. Dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Sí? Así que dice: se le apareció el ángel Gabriel. Versículo 22. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, ¿cómo es esto? El ángel Gabriel le dice a Daniel: mira, Daniel, desde que tú comenzaste a hablar, dice, al comienzo de tus ruegos, al principio de tus ruegos, fue dada la orden y yo me vine. Oiga, ¿de dónde se vino el ángel Gabriel? El ángel Gabriel se vino ¿de dónde? Desde el tercer cielo, desde donde está el trono de ¿quién? De Dios. De allí se vino. Oiga, ¿y qué tiempo se demoró en viajar desde el tercer cielo hasta donde estaba Daniel orando? Mira que fue muy rápido. El mismo Daniel dice: oye, pero si yo estoy orando, y dice: oye, y ya estás aquí. El ángel Gabriel le dice: sí, mira, Daniel, tú eres muy amado. Desde que tú comenzaste a orar, fue dada la orden y yo viajé desde el tercer cielo, pasé el segundo cielo y llegué al primer cielo donde estabas tú. Oiga, ¿y a qué velocidad se vino? Es tremenda la velocidad. Así que mire, una de las características de los ángeles es que los ángeles se mueven a unas velocidades espectaculares, unas velocidades no conocidas. Esas son características de los ángeles. ¿Ok? Así que volvemos a Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Por eso Ezequiel dice: los seres vivientes, que eran querubines, ¿no verdad?, corrían y regresaban a semejanza de relámpagos. ¿Ok? Versículo 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre el suelo junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Pareciera que en esta lectura dijera solamente que hay una sola rueda. Si ustedes lo leen así, dice: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda. La traducción Kadosh te dice, en cambio te dice que es una rueda por cada ser viviente. ¿Ok? La traducción Kadosh dice lo siguiente. Ruedas en el suelo, uno junto a cada ser viviente. ¿Hola? Ahí. ¿Sí? Entonces, la versión Kadosh dice: habían ruedas en el suelo, una junto a cada ser viviente. ¿Cuántos seres vivientes habían? 4. Entonces, si son 4 seres vivientes, ¿cuántas ruedas habían? 4. Mira, es interesante entender esto. Lo que estamos nosotros viendo es el trono de Dios. Y si tenía ruedas, el trono de Dios implica que el trono era ¿qué? El trono era móvil. Es interesante. Ahora nosotros decimos: bueno,
el trono de Dios, el carruaje que lleva el trono de Dios. Sí, hay algunos eruditos que dicen directamente con esto que el trono de Dios tiene ruedas porque se moviliza de lado a lado. Mira, Daniel también lo vio. Vámonos a ver el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Daniel, capítulo 7, versículo 9. ¿Lo tenemos? Daniel, capítulo 7, versículo 9. Dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de día. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente. ¿Qué cosa dice allí? Las ruedas del mismo. O sea, Daniel estaba viendo las ruedas de ¿qué? De donde se sentaba el anciano de días. O dice, está hablando del trono. El trono, de acuerdo a lo que dice Daniel, el trono tenía ruedas. En otras palabras, era móvil. ¿Sí? Hay algunos comentaristas, ¿no, verdad?, que justamente dicen que el trono de Dios era móvil, incluyendo el comentario bíblico adventista, en donde también están algunas palabras de la hermana White. También dice ella que veía las ruedas del trono. ¿Ok? Regresemos a Ezequiel 1. Ezequiel 1. Así que entendemos esto, que había una rueda en el suelo, dice, junto a cada ser viviente. O sea, habían 4 ruedas. Versículo 16. El aspecto de las ruedas y su estructura era semejante al color del crisólito. Oiga, ¿qué color es el crisólito? Miren, el crisólito, de acuerdo a lo que estaba buscando, el crisólito es un color amarillo verdoso, pero es un amarillo verdoso, podemos decir un verde limón, pero un verde limón bien bajito, clarito, ¿no, verdad? Cristalino. Ese es el crisólito. Miren, unas traducciones te dicen crisólito. La Reina Valera dice crisólito. La versión Kadosh te dice berilo. ¿Saben lo que es el berilo? El berilo tiene el color de muchas aguas. ¿Tienes la figura allí del berilo? ¿Sí? El berilo tiene el color, un color azulado, dice, como las aguas del mar. Así que repetimos nuevamente, dice que las ruedas, en este caso el versículo 16, el aspecto de las ruedas y su estructura eran semejante al color del berilo del crisólito. La Septuaginta dice que era parecido al mar. ¿Cómo es el mar? ¿Qué color tiene el mar cuando lo ves? ¿Lo tienes allí? Vamos a ver el berilo. Capté, hay una gráfica acerca del berilo. ¿Cómo es el berilo? ¿Cuál es ese? Ya, este es el berilo. Ese no es el berilo, ese es el crisólito. Pero bueno. Este es el berilo, el crisólito. ¿Ya? Es este. Ok. Dice allí, bueno, ese no lo tenía como berilo. Bueno, ahí está. El color crisólito, repito, el crisólito es un color amarillo verdoso, ¿sí? Dice allí que cuando tiene muchas, en la Septuaginta te habla del color del mar, ¿ok? Versículo 16, el aspecto de las ruedas y su estructura era semejante al color del crisólito. Las 4 tenían un mismo aspecto. ¿Están llamando acá, no? Tenían un mismo aspecto, su apariencia y su estructura eran como una rueda metida en otra. Miren, más adelantito, vamos a ver una gráfica acerca de estas explicaciones, ¿sí? Acerca de cómo es esta rueda. Dice que es una rueda como doble. Una va para adelante y la otra va para un lado. Es una rueda doble. ¿Por qué doble? Porque no necesita dar la vuelta, sino que directamente tomaba la dirección para los 4 lados. Es un movimiento interesante, por eso te dice que la estructura de estas llantas, ¿no, verdad?, de estas ruedas, eran en apariencia como una rueda metida en otra.
Miren, tenemos que usar mucho la imaginación, pero repito, al final vamos a proyectar una imagen para que nosotros podamos entender un poquito mejor, ¿ok? Versículo 17. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían al andar. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. Por eso es que las llantas tenía, dice Ezequiel, esas llantas eran como dos llantas, una llanta hacia el frente y la otra llanta hacia el lado. O sea, se podían mover tanto para un lado como se podían mover tanto para el otro. Es interesante el punto. Así dice Ezequiel que tenían el aspecto, ¿no? ¿Verdad? Ahora miren, el versículo 9, 12 y 17. Veamos. Ezequiel 1, 9, versículo 9, el versículo 12 y el versículo 17 dicen lo mismo. 3 veces repiten algo. Ustedes recuerdan qué significa el número 3 en el pueblo hebreo. ¿Qué significa el número 3? El número 3 tiene que ver con énfasis. Cuando viene Jesús y dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y después Jesús vuelve a repetir la pregunta. Pedro, ¿en verdad tú me amas? Y Pedro le vuelve a responder. Y la tercera vez le volvió a preguntar Jesús. ¿No, verdad? Cuando los ángeles o los 4 seres vivientes en Apocalipsis, ellos dicen, Santo, 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 3 veces. ¿Por qué ellos dicen 3 veces? Porque el número 3 en el pueblo hebreo representa énfasis. Énfasis en alguna cosa, énfasis espiritual, énfasis en algún tema. Y mira, el versículo 9, 12 y 17 dicen lo mismo. Veamos el 9, ya lo habíamos leído, pero veamos el 9. Con las alas, dice, se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Eso dice el versículo 9. Es decir, no retrocedían. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Siempre se dirigían hacia adelante. No tenían por qué retroceder. Dando la impresión de que Dios nunca retrocede. Siempre va para adelante. ¿Y se acuerdan que las manos estaban por las alas? Porque Dios guiaba a los querubines. Versículo 12, 9, 12 y 17, versículo 12. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los llevaba. Ellos iban y no se volvían, ¿qué cosa? Al andar. Nuevamente Ezequiel dice, mira, estas ruedas, este carruaje, este trono no retrocede, solamente va para adelante, siempre va para adelante. Versículo 17, el que leímos. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían al andar. Y repite 3 veces que el trono de Dios, el carruaje, las ruedas, no retrocedían, sino siempre iban hacia ¿dónde? Hacia adelante. ¿Entendemos? 3 veces quiere decir que Ezequiel está dando un énfasis. Cuando un judío repite 3 veces, énfasis. Vamos a ver también algunas veces, en Apocalipsis veíamos cuando se repetían las cosas 4 veces. ¿Qué significaba el número 4? Que era algo que mundial. El número 4 representa mundialidad, ¿no, verdad? Aquí en este caso se está repitiendo 3 veces, que representa un énfasis. Versículo 18. Versículo 18. Dice aquí en la versión Reina Valera, sus llantas eran altas y espantosas. ¿Ok? Sus llantas eran altas y espantosas y llenas de ojos alrededor en las 4. ¿Cuántas llantas? 4 llantas. ¿Cuántos seres vivientes? 4 seres vivientes. 4 llantas. Ahora miren, en la versión Kadosh, versículo 18, dice sus aros, ¿no, verdad? Sus aros eran altos y atemorizantes, porque los aros de los 4 estaban llenos de ojos todo alrededor. ¿Sabes qué significa? ¿Qué significa que los aros tengan ojos alrededor? Mira, en Apocalipsis tú vas a encontrar que los seres vivientes, los 4 seres vivientes, tienen ojos adelante y atrás. ¿Qué representa el hecho de que tengan ojos? Muchos ojos. Zacarías también te habla, ¿no, verdad?, de que el Espíritu tiene ojos adelante y atrás.
Cuando la Biblia te habla de que tiene ojos en todos lados, está tratando de referirse a la omnisciencia de Dios. Dios todo lo ve, no hay nada oculto para Dios. Cuando la Biblia te habla de ojos en todos lados es porque Él lo sabe todo. A Dios no le puedes ocultar nada, ¿sí? Entonces, al hablar de aquí de las llantas, de los aros, dice que los aros tenían ojos en todos lados. Y dice, eran altas y espantosas. La versión K2 dice, eran altas y atemorizantes, porque se movían. Son atemorizantes. Más o menos como cuando vemos nosotros, imagínense las llantas de los, ¿se han visto esos tractores grandototes? Esos que son del porte de una persona, o hasta más grandes. Ustedes han visto esos camiones, por lo regular, son esas volquetas que están en las minas. ¿Han visto eso? Por lo menos han visto en televisión. ¿Sí? Asustan cuando ruedan, pareciera que te van a pisar. Así que tienes que hacerte a un lado. Son altas y atemorizantes, dice la Biblia. Seguimos, versículo 19. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas también, ¿qué cosa? Se elevaban. Esto significa que de alguna manera estaban todos bien coordinados. Recuerda que Dios es un Dios de orden, de coordinación total. Donde las llantas se elevaban, significa que el trono de Dios se iba a cambiar de lugar. Recuerda que es móvil. Cuando se movían, iban caminando derecho en el suelo, los querubines o los seres vivientes también caminaban con ellos. Entendemos el punto. Eso es lo que trata de decir versículo 19. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban. Versículo 20. Hacia donde el Espíritu las llevaba, ellas iban. Hacia donde las llevaba el Espíritu, las ruedas también se elevaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban ¿en dónde? En las ruedas. Mira, es interesante este punto. Eso significa que ¿quiénes movían las ruedas? Los querubines. ¿Quiénes movían a los querubines? ¿Quiénes tenían las manos? ¿Se acuerdan ustedes las manos debajo de las alas? ¿Quién los guiaba? Dios. Por eso está hablando del Espíritu. El Espíritu de Dios movía a los querubines, a los seres vivientes, por ende moviendo las llantas. Mire, en otras palabras, el que llevaba digamos el control del carruaje del trono de Dios, ¿quién era? Dios mismo. Es como cuando yo tengo un carro y yo me subo al carro, el que dirige el carro no es el propio carro. ¿Quién es? Es el dueño, el que se subió a manejarlo. En este caso es Dios el que guía siempre el carruaje del trono. Versículo 21. Cuando ellos andaban ellos, ¿no, verdad? Y cuando ellos se detenían ellas. Asimismo, cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y se menciona dos veces, ¿ok? En el mismo versículo se menciona dos veces. Miren, hay algunos comentadores que dicen lo siguiente. Los comentadores dicen, Ezequiel estaba tan admirado de lo que estaba viendo, que él no podía encontrar palabras y se encontraba con que repetía las mismas palabras nuevamente. Porque dice, era tan majestuoso lo que veía Ezequiel, que ya no tenía ni palabras. Tanto así que usó para decir bronce refulgente, ¿se acuerdan la clase pasada? Usaba un término acadio, un término que no se usaba en el hebreo normal de ese tiempo. Usaba un término semítico, una lengua antigua. ¿Sí? Por eso es que después no se entendía. Y entonces, como él no podía poner palabras, ponía, mira, eran semejantes a seres vivientes, a seres humanos, los seres vivientes, y comenzaba a hablar como semejantes. ¿Ok? Versículo 22. Versículo 22, miren lo que dice allí. Sobre las cabezas de los seres vivientes había como una bóveda a manera de cristal, maravilloso, extendido por encima de sus cabezas.
Miren, la palabra traducida aquí como bóveda es una plataforma cristalina. Repito, la palabra traducida como bóveda, si ustedes tienen allí en la Reina Valera, la palabra bóveda, por eso dice allí el 22, sobre las cabezas de los seres vivientes, encima de las cabezas, había como una bóveda a manera de cristal, maravilloso, extendido por encima de sus cabezas. Repito, la palabra bóveda traducida, ¿no verdad?, es una plataforma cristalina sobre la que se encuentra el trono divino. ¿Entienden ahora ustedes por qué yo les digo que Ezequiel, cuando vio el trono, lo comenzó a ver desde abajo hasta arriba? Porque está hablando de una plataforma cristalina sobre las cabezas de los seres vivientes, sobre encima de las ruedas estaba, ¿qué cosa? Una plataforma cristalina. La Biblia le dice bóveda. La palabra que utilizaron aquí es una bóveda, ¿ok? Ustedes recuerdan cuando la Biblia habla del mar de cristal, el mar de vidrio. ¿Recuerdan ustedes esa expresión? Que en Apocalipsis aparece el mar de vidrio. ¿Saben qué es el mar de vidrio? El mar de vidrio es la bóveda. Es la plataforma cristalina, ¿no verdad? Que dice el 22, es la plataforma cristalina sobre la que se encuentra el trono divino, estando encima de los seres vivientes. Miren, veamos esto, vámonos a Apocalipsis 4:6. Apocalipsis 4:6. Porque Juan también vio la bóveda. Apocalipsis 4:6. Apocalipsis 4:6 dice lo siguiente. Mira cómo lo describe Juan. Juan dice, también delante del trono, nota que Juan está mirando el trono desde qué perspectiva. Ezequiel lo mira desde abajo hacia arriba. Juan lo está viendo ¿de qué? De frente. Juan lo está viendo de frente al mismo trono que vio Ezequiel hace siglos atrás. Y dice, también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y cuando repito, las personas, los profetas, hablan y utilizan la palabra semejante o semejanza, tenía una semejanza, es porque no tienen la palabra, la palabra exacta para describir algo que están viendo. Entonces utilizan el término semejanza o semejante. Juan está viendo aquí que era un mar de vidrio, ¿no verdad? Junto al trono, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Mira la forma como lo ve. Él lo está viendo así. Ezequiel dice, mira, el que tenía ojos era ¿quién? Las ruedas. ¿No verdad? Las ruedas. Y tenía querubines, él vio serafines. Ahora mira, esto también lo habíamos visto cuando vimos Apocalipsis esa vez. Juan lo vio como un mar de cristal. Ezequiel lo vio como una bóveda, una plataforma cristalina delante del trono, en donde se ponen ¿quiénes? Los 144,000. ¿Recuerdan eso en Apocalipsis? Ahora Ezequiel le llama bóveda. ¿Saben cómo le llamaba Moisés? Moisés también vio el trono. Eso se acuerdan ustedes que también lo vimos. Moisés, en el tiempo de él, también vio el trono. Vamos a verlo. Esto está en Éxodo 24:10. Veamos, Éxodo capítulo 24, versículo 10. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 24, versículo número 10. Dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? 24:10. Dice, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. ¿Entienden? Embaldosado de zafiro. Semejante al cielo cuando está, ¿qué cosa? Sereno. Oiga, y Moisés también utiliza la palabra ¿qué? Semejante.
¿Cuándo dijimos que utilizan los profetas la palabra semejante? Cuando no tienen una palabra exacta para dar a entender algo. Dice, es parecido. Entonces, Moisés vio el mar de cristal de Juan, vio la bóveda que vio Ezequiel, ¿sí? Él le llama embaldosado de zafiro. Ahora entiende la situación. Cada persona ve de acuerdo al conocimiento que tiene. Juan no tenía conocimientos de arquitectura, él era pescador, ¿recuerdan? Así que él decía, un mar de cristal. Viene Ezequiel, y Ezequiel viene y dice, mira, es una plataforma cristalina. Y viene Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés había educado como arquitecto. ¿Ustedes recuerdan de dónde salen las pirámides? De Egipto. Los mejores arquitectos, las mejores tecnologías de construcción en ese tiempo. Moisés había estado como príncipe, había estudiado en las mejores universidades de Egipto de ese tiempo. Así que él tenía más conocimiento de ¿qué? De construcción. Así que él viene y dice, a ver, déjame ver. Ah, mira, oye, eso se parece a un embaldosado de zafiro. Y él conocía lo que estaba diciendo. Así que entendemos lo que estaba viendo Moisés en este caso. Volvamos a Ezequiel 1. Volvámonos a Ezequiel 1, 22. Y dice, 22, sobre las cabezas de los seres vivientes había como una bóveda a manera de cristal, maravilloso, extendido por encima de sus cabezas. Ya le estamos dando forma al carruaje, al trono. ¿Sí le estamos dando forma? 4 seres vivientes, ¿no, verdad? 4 seres vivientes, 4 llantas, 4 ruedas de distinta forma, uno para adelante, otro para el otro lado, y se movían sin necesidad de retroceder. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No tenían que retroceder, ellos solamente iban para adelante. ¿Ok? Llena de ojos, porque las maneja Dios. Dios es omnisciente, sabe todo a nivel de todo el mundo, todo el universo. ¿Qué más? Encima de las cabezas de los querubines, de los seres vivientes, había una bóveda, ¿cómo dije? Se me fue el término, se me fue el término. Es una plataforma cristalina, es una plataforma que está encima de las cabezas ¿de quién? De los querubines. Ya le estamos dando forma al carruaje, al trono, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere darnos a entender Ezequiel? Versículo siguiente, 23. A ver, versículo 23. Y debajo de la bóveda, ¿no, verdad? Debajo de la plataforma cristalina, las alas de ellos estaban como derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. ¿Ok? Así que tenían 4 alas, decía al comienzo, ¿no, verdad? 2 se cubrían el cuerpo y las otras 2 se ponían de una forma así, estiradas, cuando iban a andar. Cuando ya dejaba de andar el carruaje, el trono, entonces las alas bajaban. ¿Entendemos hasta allí? Repetimos, mira lo que dice el versículo 24, el 23. Las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos en el versículo 11? Miren el versículo 11, retrocedamos un poquito al versículo 11. Mira lo que decía. El versículo 11, cuando habla de los seres vivientes, dice, así eran sus caras. Cada uno tenía 2 alas extendidas por encima, las cuales se tocaban entre sí, y con las otras 2 cubrían ¿qué cosa? Sus cuerpos. Así que él estaba explicando que los seres vivientes extendían las alas, las 2 alas. ¿Ok? Estamos en el versículo 23, ¿no, verdad? Versículo 24. Oí el sonido de sus alas cuando andaban. Era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de una muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Oiga, ¿cómo es el sonido de un ejército?
¿Cómo es el sonido? Y mira lo que dice Ezequiel, la voz del Omnipotente. ¿Saben que en algunas partes de la Biblia dice que cuando Dios habla se derrite la tierra? La expresión derretir, en algunas partes como en Joel, está hablando de que se desvanecen las montañas. Con tanto movimiento, las montañas comienzan a caerse sobre las personas, sobre las ciudades que están cerca y desaparecen. A eso Joel en algunas partes le llaman derretirse, se derriten. Nahum también habla de lo mismo, se derriten frente a la presencia de Dios. Cuando Dios habla, dice que se derriten los montes. Así que esa era la voz del Omnipotente. O sea, qué tan fuerte era el sonido. Imagínense el sonido de las alas, ¿no, verdad? Cómo se mueven las alas y comenzaba a sonar. Era muy fuerte el sonido, se escuchaba a leguas, desde lejos. ¿Ok? Versículo 25. Y cuando se detenían y bajaban sus alas, se oía una voz de encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. 26. Sobre la bóveda, sobre la plataforma de cristal que estaba sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono. ¿Sí? Así que mientras más se acercaba el carruaje donde estaba Ezequiel, Ezequiel iba viendo más, con mayor precisión, lo que estaba encima de la bóveda. Y dice Ezequiel, mientras más se aparecía, más se acercaba, comienzo a ver el trono. Era como un trono, dice, encima de la bóveda. ¿Ok? Así que cuando se detenían y bajaban sus alas, se oía una gran voz de encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él. Oiga, ¿a qué estaba viendo Ezequiel? ¿A quién estaba viendo? ¿Quién se sienta en el trono? ¿Quién se sienta en el trono? Los reyes. Los reyes se sientan en el trono. Así que si Ezequiel vio un trono, significa que ahí estaba sentado ¿quién? Un rey. Así que, y dice él, este trono era como piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza como un hombre sentado en él. Miren, vamos a Apocalipsis capítulo 4 para ver lo que Juan también vio lo mismo. Apocalipsis capítulo 4. Lo tenemos, Apocalipsis 4, versículo 2 en adelante. ¿Sí? Versículo 2 en adelante, dice allí: al instante, estando yo en el Espíritu, dice Juan, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono estaba uno, ¿qué cosa? ¿Parado o sentado? Sentado. ¿Quién se sienta en el trono? El rey. ¿Sí? Así que Juan también estaba viendo lo mismo. ¿Sí? Versículo número 3. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris. A ver, alrededor del trono había un arco iris, semejante en su apariencia a la esmeralda. ¿Ok? Así que, y después de eso habla acerca del mar de vidrio. Regresamos a Ezequiel 1. Regresemos a Ezequiel 1 y miren lo que dice. Versículo, estamos en el 26, ¿no? ¿Verdad? Dice allí: sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. ¿Notan el parecido? Y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él. Versículo 27. Versículo 27. Y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella en derredor, desde las partes de sus caderas hacia arriba y desde sus caderas hacia abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor. Mira, en la Biblia, en otras traducciones, aquí pareciera, cuando él dice y vi una apariencia como de bronce, pareciera que era otra persona. ¿Sí? Recuerden que al principio él dice: vi una semejanza, vi en el trono y vi a alguien sentado en el trono.
Y en el versículo 27, de acuerdo a la Reina Valera, dice, y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia, dice allí, de un fuego dentro de ella en derredor, dando a pensar que eran dos personas, Eso dice la Reina Valera. Repito, primero vio una semejanza sentado en el trono, ¿sí? Él estaba diciendo, vi a alguien sentado, una semejanza de una persona sentada en el trono. Y después dice, y vi una apariencia, ¿no, verdad? Eso dice él. Ahora miren, ustedes van a la Kadosh, a la traducción Kadosh, y la traducción Kadosh, ¿no, verdad? Te dice que no era otra persona. Lo que está pasando allí es que Ezequiel trata de describir, repito, trata de describir la persona que estaba sentada. ¿La podemos leer? ¿Tienes la Kadosh allí? Veamos. Veamos, versión Kadosh. Okay. El 26, versículos 26 y 27. A ver, aquí está. Versículo 26 dice allí, lo pueden leer. Dice, encima de la bóveda, ya sabemos lo que es la bóveda, que estaba sobre sus cabezas, había algo como un trono que lucía como un zafiro. ¿Sí? Juan lo dice, una piedra de jaspe. Sobre él, encima de él, había lo que parecía una persona. Está hablando del trono. Encima del trono había lo que parece una persona. Sube un poquito el 27. Yo vi lo que lucía como un fuego color ámbar reluciente, radiando de lo que parecía ser su cintura hacia arriba. Hacia abajo de lo que parecía ser su cintura, vi lo que parecía ser fuego, dando luz brillante a todo su alrededor. O sea, estamos hablando de que lo que estaba viendo Ezequiel era la misma persona que estaba sentada en el trono. Por eso dice, vi de las caderas para abajo parecía fuego. Dice, de las caderas hacia abajo y de las caderas hacia arriba, ¿no, verdad? Vi también que parecía un resplandor alrededor. Así que lo que estaba viendo era la persona. ¿Quién era este personaje? Sabemos que dentro del trono se sienta el rey. Era Cristo mismo, que no había sido todavía encarnado. Era el mismo Hijo de Dios que Ezequiel lo estaba viendo en ese tiempo. Veamos el capítulo 8 de Ezequiel 8, versículo 2. Miren eso. Ezequiel nuevamente lo vuelve a ver al mismo personaje, ¿no, verdad? En Ezequiel capítulo 8, versículo 2 dice lo siguiente: miré y vi una figura con aspecto de hombre. Desde sus caderas para abajo, fuego. Y desde sus caderas para arriba parecía, ¿qué cosa? Resplandor. El aspecto era como electro. ¿Se acuerdan la palabra electro? Bronce refulgente. ¿Sí? Es la palabra electro, dice allí la Septuaginta. Una aleación de oro y plata que brillaba, pulida, que brillaba. Entonces entendemos que de quien estaba hablando Ezequiel en este momento era acerca de Cristo, de Dios, del Hijo de Dios, que todavía no había venido a encarnarse aquí en la tierra. ¿Ok? Esto también lo podemos encontrar en Apocalipsis 1, 13 al 16 y ustedes lo pueden ver. Por eso es que es interesante que lo mismo que ve Isaías, recuerda que Isaías, todo el libro de Isaías también es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Pero Ezequiel es el que más parecido tiene a las profecías de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y estamos hablando del año 597 antes de Cristo versus el año 96 después de Cristo, que fue cuando Juan escribió todo el Apocalipsis. ¿Ok? Bien, seguimos. Versículo 28. Como el aspecto, dice allí, del arco iris que está en las nubes en día de lluvia. ¿Ok?
Así que él estaba viendo, ¿no verdad? ¿Se acuerdan que estaba viendo el trono? Y en el trono vio una figura y él explica las caderas para abajo y de las caderas para arriba, cómo él lo veía. Pero también veía el arco iris. ¿Recuerdan ustedes que en Apocalipsis Juan decía que el trono estaba rodeado de qué? Del arco iris. ¿Qué representa el arco iris? El arco iris representa la promesa, la misericordia de Dios con la gente de la tierra. Repito, es la misericordia de Dios, es el pacto que Dios hizo ¿con quién? Con el hombre, de que no iba a volver a destruir la tierra con agua, ¿sí? Así que ahora los colores del arco iris se lo utilizan para otra cosa, cuando realmente los colores del arco iris o el arco iris mismo representan la misericordia de Dios y ahora se los utiliza para otra cosa, ¿entendemos? Dice, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro. En algunas traducciones dice, cuando lo vi, caí sobre mi rostro. Caí. En otras traducciones habla como Daniel. Caí, pero como, digamos como desmayado, como muerto. Y oí la voz de uno que hablaba. ¿Ok? Así que Dios se le presentó a Ezequiel de esta forma. Cuando comenzó su ministerio recién, Ezequiel, ¿no verdad? Ustedes saben muy bien que esto termina en el capítulo número 1. Pero viene el capítulo número 2, que es lo que Dios le va a decir. Ese personaje que sale del trono le va a hablar directamente a Ezequiel lo que quiere decir Dios con respecto al mensaje, ¿no verdad?, que le va a dar a Ezequiel como profeta. ¿Ok? Bien, vamos a ver una imagen, o bueno, algunas imágenes, ¿tenemos algunas? Parecida un poco, no es lo mismo, ¿no verdad? Pero es algo parecido. Miren ustedes aquí, no sé si alcanzan a ver, las ruedas, ¿no verdad? Aquí hay una rueda de una forma de este lado de acá y una rueda así. ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Ruedas, están los querubines, los seres vivientes, con unas tapaban su cuerpo, ¿no verdad? Y con las otras se extendían tocando uno hacia el otro querubín. La bóveda, la parte superior es la bóveda, y lo que alcanzaba a ver después era ¿qué cosa? El trono. Aquí faltaba el arco iris, ¿no verdad? Y aquí Ezequiel veía una figura de una persona. Y él la describe, cadera para abajo, ¿no verdad? Y cadera para arriba, resplandor. Veamos otra, ¿hay otra imagen? Veamos otra, ¿es la misma? Es la misma. A ver, hazla grande. Sí, bueno, aquí tenemos también los querubines, los seres vivientes, las ruedas, ¿no verdad? La bóveda, ¿sí? Dando a entender que el trono es móvil. ¿Otra imagen? ¿Acá? ¿Puede hacer aquí? Ok. Miren las ruedas. Más o menos, dice allí, las ruedas o los aros, dice en la Septuaginta y en la Kadosh, los aros, ¿no verdad?, iban en contra una de la otra. Una de este lado y otra para el otro lado. ¿Sí? No se ven allí los seres vivientes, pero... Una esfera, casi. Sí, exacto. Pero tenemos la bóveda en la parte de arriba. ¿Sí? ¿Ok? Para poder entender un poquito, repito nuevamente, no vamos a poder entender lo que realmente y con exactitud lo que vio Dios. Nuestra mente es tan finita que no va a poder alcanzar a ver, a entender lo que ve. Por eso es que nosotros tenemos simplemente que ver y tratar de entender lo que Ezequiel vio, con pocas palabras, pero tratar de entender lo que él vio. ¿Entendemos hasta allí? Bien, yo creo que es todo lo que tiene que ver con referente al capítulo 1 de Ezequiel. La próxima semana, estamos día jueves, la próxima semana vamos a empezar con el llamamiento de Ezequiel. Hasta ahora se le presenta a Dios, de esa forma se le presentó Dios a Ezequiel, a Isaías, ¿recuerdan? ¿Sí? También se le presentó a Moisés, pero no con el llamado, no de esa forma para llamarlo. A Moisés se le presentó en forma de una zarza ardiente, ¿recuerdan ustedes? Y a Juan, que se le presentó como Jesús. Recuerda que en ese tiempo ya Juan conocía a Jesús, pero a pesar de todo, Juan nunca lo reconoció, ¿no verdad?
como por la forma como andaba vestido. ¿Ok? Bien, vamos a, si tienen alguna pregunta, pues ustedes pueden poner allí para poderla contestar. Si tienen alguna otra cosa que añadir, no habría problema para poderlo entender. ¿Ok? Vamos a terminar cantando el cántico Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Como la nieve espera el polvo es tu amor, así es Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así es Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toma mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polvo es tu amor, así es Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así es Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toma mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para terminar con una oración. Inclinemos el rostro. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tenernos misericordia a pesar de lo malo que somos. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias porque te le mostraste, Señor, a Ezequiel. Gracias porque tu amor todavía, Señor, abarca estos tiempos. Gracias por el mensaje, Señor. Hemos empezado el libro de Ezequiel, hemos terminado el capítulo número 1, Señor, y hemos visto la vislumbre apenas de lo que es la gloria tuya, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos amas y que tú quieres, Señor, el bien para nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar en este tiempo de peligro, en este tiempo, Señor, de crisis, en este tiempo de no haber trabajo, en este tiempo, Señor, de enfermedad y de pestes. Te pido, Señor, que tú estés en el corazón de cada doliente, de cada persona que sufre. Te pido, Señor, por
por el papá del hermano Carlos, Señor, de la iglesia Limonal. Te pido que tú estés con él. Él está delicado de salud, Señor. Solamente lo ponemos en tus manos porque tú eres el médico de médicos. También, Señor, por alguna persona que esté, Señor, sufriendo por alguna situación, alguna enfermedad, algún sufrimiento, por su familia, Señor, te pido que tú estés con cada uno de ellos en sus corazones, dándole esa paz, Señor, que solamente tú puedes dar en los tiempos de angustia y tribulación. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se quede con nosotros y deje grabado en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, el mensaje que vamos a aprender los martes y los jueves, Señor, para poder aplicarlo a nuestra vida y ser mejores y ser perfectos, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad, para encontrarnos contigo cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Gracias por ese amor. Perdona todos nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a ser mejores, a poder ayudar al prójimo, Señor, cuando podamos hacerlo. Ayúdanos, Señor, porque siempre contamos contigo. Ayúdanos a desarrollar esa fe en los problemas. Quédate con nosotros porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo, Dios mediante, de aquí el día sábado en la mañana y en la tarde. Y el día martes nos volvemos a comunicar ahora con Ezequiel capítulo 2. ¿Ok? Bendiciones, mis hermanos. Si tienen preguntas, los ponen allí y cualquier cosa estamos para contestar. Bendiciones.